protocolos no son la palabra final, es lo que tenemos que hacer. Si bien los protocolos mucho sirven para nuestra guía como práctica de médicos, yo no he visto un médico que siga así de la letra un protocolo, a no ser que se quiera respaldar legalmente, ¿verdad? Mas seria para não ter uma guia, né? Sí, es una guía, ¿sabes? Y yo creo que los protocolos son más para guía de respaldo, para que yo como médico, supongamos que tenga un paciente, y si yo me guié por el protocolo, yo tengo un elemento para decir, no, acá está el protocolo, acá yo hice lo que dijo el protocolo, no me podés demandar. O sea, yo creo que sirve más como un respaldo legal, ¿verdad? Más allá de lo que es el tratamiento médico, ¿verdad? Yo no digo que no hay que seguir el protocolo. Yo digo que sí hay que tenerle muy en cuenta el protocolo, pero no utilizar como único elemento para la práctica médica. Porque en realidad nosotros tenemos que ser criteriosos, tenemos que tratar de llenarnos de criterios para que nosotros con criterio podamos individualizar el tratamiento de lo que el paciente necesita. Y quién sabe que si uno de nosotros algún día puede descubrir alguna cosa, ¿verdad? O sea que a eso tiene que ir enfocado en mi mente, no ser una máquina, una repetidora de cosas, sino que ser capaz de tener tanto criterio que algún día yo pueda llegar a crear algo que a ninguno de los seres humanos se le ocurrió antes, ¿verdad? Y con esa grandeza tengo que tratar de estudiar. Bueno, acá hay un trabajo. A mí me gustó este trabajo porque es un trabajo que recién se publicó el año pasado nomás, o sea que es 2022. Y se trata sobre el infarto agudo. El tema es que nosotros, si bien tenemos un protocolo, hace poco nomás, creo que en este 2020, sí, en el 2020 se instaló un nuevo protocolo que se llama Código Infarto. Hasta hay muchos todavía, es muy difícil implementar el Código Infarto. Yo creo que nos falta mucho todavía para llegar a decir ese Código Infarto funciona, porque hay muchas ciudades que todavía no utilizan el Código Infarto porque no hay medios, no hay infraestructura y no hay capacidad económica para poder utilizar y estar comprobado de que sí salva vidas y que sí funciona, y que nosotros ahora estamos implementando, pero que falta mucho todavía para poder manejar a la perfección. Y ese es el trabajo que se hizo en Encarnación, y que a lo mejor por ahí alguno de ustedes quiere hacer un trabajo acá en Ciudad de Leste sobre esto, ¿verdad? No es muy difícil hacer un trabajo, ¿verdad? Y de repente ustedes pueden utilizar esto y hacer, no sé, en su internado, o ya que están terminando, porque esto van a ver muchísimo ustedes en su internado, en las guardias, y pueden hacer en el hospital de Franco. Ahora, aprovechando que el director es nuestro director también, es el doctor Mesa, es el director del hospital de Franco. Entonces aprovechen eso, aprovechen que el director de María Serrana es el director del hospital de Franco para poder usar el hospital de Franco y hacer trabajo ahí, ¿verdad? Bueno, este trabajo se llama Caracterización del infarto agudo de miocardio en pacientes atendidos en un centro de referencia, ¿verdad? Esto se hizo en Encarnación y de la Universidad Nacional de Itapúa, Facultad de Medicina. Bueno, el infarto agudo de miocardio es una de las patologías muy frecuentes en todas las urgencias. Y más todavía, yo creo que hay temporadas en donde parece que todas las personas se ponen de acuerdo para infartar en la misma temporada, que es en primavera. No sé si tiene que ver algo con el ciclo de no sé qué cosa, ¿verdad? Pero en primavera hay muchísima cantidad de
Y muchas veces no tiene ni relación con el calor, ¿verdad? Porque en primavera no hay ese calor extremo que suele haber en la época de enero o febrero, ¿verdad? Donde hay más calor extremo. Sin embargo, en esa época entre septiembre y eso parece que aumentan los casos de infarto y todo eso. Entonces, el riesgo de aparición del infarto agudo de miocardio se relaciona con la presencia de factores de riesgo cardiovascular que tienen un efecto acumulativo en el tiempo, así como esa placa que se acumula en el tiempo, bueno, así es. Muchos de los cuales son prevenibles antes que ocurra el infarto, sin embargo no se logra eso. Bueno, describir las características de los pacientes, por eso se llama caracterización este trabajo, porque ellos estudian las características de los pacientes que hicieron infarto, si eran hipertensos, cuántos de ellos son hipertensos, qué edades tenían o tienen, ¿verdad? Quiénes fallecieron, quiénes no fallecieron, ¿verdad? Todo eso se hace en la caracterización del trabajo, las características del paciente. Bueno, entonces se realizó un estudio observacional porque se observa, y a mí me encanta eso de observarle a la gente. Hasta cómo se siente, cómo habla, hay que observarle a las personas. Y eso hace parte del estudio médico, descriptivo y analítico. Después se incluyeron varones y mujeres mayores de edad, porque esta es una patología que se tiene que hacer estudio en personas mayores, porque no, evidentemente no es frecuente que una persona de 30 años haga un infarto, si bien puede hacer infarto, pero no es frecuente. Es más frecuente en personas adultas mayores, 60 para arriba inclusive, ¿verdad? Entonces hay que siempre elegir una población más frecuente para hacer el estudio. La muestra estuvo compuesta por 110 pacientes con edad media de 64 años. 68% era del sexo masculino, o sea que un poco más de la mitad de la población estudiada, sexo masculino, y el 83% de zonas urbanas, o sea que zona urbana significa ir de la ciudad. 61% con nivel educativo primario, y ahí también es importante el nivel educativo, porque es mucho más fácil hablar con una persona que entiende que una persona que no entiende. Porque hay, y acá todavía nuestro nivel educativo es un problema. Hay gente que dice lo que no sirve para nada estudiar, y eso también tiene que ver con nuestra sociedad, porque acá el que tiene mejor trabajo es el que tiene contacto político. Entonces la gente ya no quiere estudiar porque dice que no sirve para nada, y esa cultura está todavía en nosotros. La gente no quiere leer, no se quiere informar, no se quiere actualizar. Para mí es mucho más fácil hablar con una persona que cuando vos le decís cefalea, sabe lo que es cefalea, y hay gente que sabe, que no estudió medicina, pero cuando vos le decís cefalea, sí, no tuve cefalea, te dice, ¿verdad? O sea, entiende, porque lee, no hace falta ni que estudie medicina para entender muchas cosas. Entonces el nivel educativo suma. 92% presentó alguna comorbilidad de diabetes, hipertensión, tabaquismo, eso es comorbilidad. El 22% tuvo un evento cardiovascular antes. ¿Qué evento cardiovascular puede ser? Accidente cerebrovascular y evento vascular también, con cardiovascular. O un infarto antes, ¿verdad? Esos son eventos cardiovasculares. El 63% el infarto fue sin elevación del segmento ST. El 63% sin elevación del segmento ST. Se utilizó fibrinolisis en 12 de 40 pacientes. Solamente en 12 de 40 pacientes se usó fibrinolisis. En el resto no se usó, o porque no había,
o porque no se sabía, o porque no se hizo el diagnóstico a tiempo. Después se realizó cinecoronografía, ¿verdad? O eso es parte del cateterismo, el 45%, y la mortalidad fue del 20%. En la población estudiada es mucho la mortalidad, son 110 pacientes nomás, y fíjense que el 20% murió. O sea, la mortalidad es alta todavía en los pacientes con infarto agudo, según este estudio. Imagínense si este estudio se hace en otras partes también. O sea, ¿cuántos podemos descubrir? Y con eso también hacer algo, ¿verdad? Bueno, conclusión entonces. Predominó el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Por eso, no solamente cuando hay elevación es infarto, cuando hay infranivel también es infarto. Por más que está empezando el infarto, es infarto. Solamente que hay infarto sin elevación del segmento ST. La gente muere por esto, sí muere por esto. Porque rápidamente el infra se vuelve supra. Entonces no hay mucho tiempo. La mortalidad global fue del 20%. Y sus factores predictores fueron la diabetes, ¿verdad? El T que es el INVAL al ingreso del tipo 3 y después del tipo 4, y una fracción de eyección entre el 40% o menos. Porque rápidamente los pacientes, ¿verdad?, con infarto entran en insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y ahí para eso se usa el TS, ¿verdad?, para saber si están en insuficiencia cardíaca. Y la edad avanzada, o sea, cuanto más edad avanzada hay, la mortalidad es mayor. Bueno, y así es un trabajo súper lindo, ¿verdad? Acá explica qué es el infarto, ¿verdad? Y fíjense que en la definición de infarto agudo del miocardio dice, es la necrosis, dice. Es la necrosis, no dice es la lesión. Pero sin embargo, cuando hay lesión ya se considera como un diagnóstico clínico infarto. Porque de la lesión a la necrosis hay muy poco tiempo. Por eso es que clínicamente se considera infarto. Sin elevación, que sería lesión. Con elevación es lesión ya muy cerca de la necrosis, ¿verdad? O sea, más cerca de la necrosis todavía. Pero como la definición fisiopatológica yo tengo de que es necrosis de los vasitos cardíacos asociada a una alteración en el electrocardiograma y o aumento de los biomarcadores cardíacos, que puede estar aumentado o puede estar normal. Actualmente se clasifica en 5 tipos, siendo el infarto tipo 1 el más frecuente. ¿Cuál era el tipo 1? Da obstrução. El que estaba asociado a la obstrucción por arteriosclerosis, que es el más frecuente. Este se debe a la rotura o la erosión de la placa de ateroma, ese es el tipo 1. El tipo 2 se debe a un desajuste entre el aporte y la demanda del miocardio. O sea, que yo le estoy dando más demanda que lo que recibe el corazón, ¿verdad? El tipo 3 se define como el infarto que tiene como desenlace la muerte cuando no se dispone de biomarcadores. Y los tipos 4 y 5 se relacionan a una intervención. Bueno, esa clasificación yo quiero que sepan. Entonces, primeramente es el concepto que tiene que tener claro, el concepto y la clasificación. Tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5. Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de muerte en los países industrializados. Fíjense, países industrializados quiere decir zona urbana, ahí donde hay más
más ciudad, más gente alocada, ¿verdad? Esto del infarto, o las personas que viven, van a escuchar muy raras veces que las personas que viven en el campo, haciendo su granja y alimentándose ahí, no es muy frecuente. Donde están en una vida tranquila, donde tienen sus cositas ahí, ¿verdad? Donde hacen mucho ejercicio, porque la gente que trabaja en el campo no se queda quieta. Acá, ¿qué pasa? La gente que trabaja en las oficinas están todo el día sentados en la computadora, sedentarismo luego ya en primer lugar ahí, ¿verdad? Entonces, eso condiciona nuestra salud. Nuestro estilo de vida condiciona nuestra salud. Entonces, con diferentes características que contribuyen a su desarrollo. Bueno, después, fíjense acá, dice, los supervivientes de un infarto agudo de miocardio tienen alto riesgo de presentar otros eventos cardiovasculares y un mayor riesgo de experimentar muerte súbita o infarto agudo de miocardio recurrente. Si yo ya tuve un infarto, lo más probable es que vuelva a tener otro y otro, o un infarto y después ya una muerte súbita. Por eso es que a los que ya tuvieron infarto, ya se hace prevención cardiovascular secundaria y se le sigue mucho más de cerca, porque es el paciente que mañana puede hacer una muerte súbita y tiene más riesgo. Bueno, después, los adultos mayores constituyen un grupo mayoritario de eventos cardiovasculares, siendo el 60% de los pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio. Más de la mitad de los pacientes que se hospitalizan por infarto son mayores de 60 años. El 80% por insuficiencia cardíaca en países industrializados. El infarto agudo de miocardio en la población de pacientes mayores de 65 años es alto, siendo un porcentaje significativo de los infartos agudos de miocardio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mucho más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca ya tuvieron infarto antes. O sea, los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca, que están con 80 años de edad, fue porque a los 60 años tuvieron infarto. 1, 2 o 3 o no sé cuántos infartos, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Latinoamérica. O sea, eso incluye Argentina, Brasil, Uruguay y todo lo que somos latinoamericanos. Y más todavía acá en el Paraguay está en aumento. Está demostrado que existe un gradiente inverso entre posición socioeconómica y mortalidad cardiovascular. ¿Qué significa eso? Dice acá, gradiente inverso entre posición socioeconómica y mortalidad cardiovascular. As pessoas com maior posição socioeconômica estão mais propensas a desenvolver. Fíjense, ahí la plata no compra la salud. Ahora, ahí hay una realidad, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que poner en la balanza, ¿verdad? Si bien la salud hoy en día, o las personas que tienen un nivel socioeconómico alto, pueden salvar su vida, ¿verdad? Porque se les presta más atención en el momento de la atención médica. O sea, y eso es algo ético también. Creo que cada profesional tenemos que ir analizando dentro de nuestro más profundo interior, de que si yo como médico estoy en la guardia, supongamos que yo soy cardiocirujano, y acá le recibo al presidente de la República, que está infartando, y acá viene Juan
de los palotes, ¿verdad? Que no tiene un peso. ¿Y a quién le voy a preferir? Siempre la República le va a poner la vida. Ahí lo vas a tener primero. Esa es la verdadera y la pura realidad de todos. Hasta el más ético que quieres ser. ¿Por qué? Porque el sistema te condiciona a hacer eso. Y si yo no hago eso, mañana yo me quedo sin trabajo. Así es, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuántos de los palotes van a morir? ¿Por qué? Porque yo le presté más atención al presidente de la República. Y bueno, esa es la triste realidad, ¿verdad? Pero eso tampoco quiere decir que el presidente de la República, por más que tenga plata, si me hizo un infarto masivo, ni por más que yo le haya atendido primero a él, no se va a salvar. Porque él estaba mucho más complicado que Juan de los Palotes. Entonces, por eso, eso es muy, ¿cómo se llama? Muchas veces contradictorio también, ¿verdad? Por eso siempre yo insisto en que la atención primaria es lo que realmente salva. Y más allá de la plata y del dinero que una persona pueda tener, porque esta es una patología crónica, no es, por más que el proceso en ese momento es agudo, la patología es crónica, esa cuestión aguda ya está ahí hace 20, 30 años instalándose de a poquito hasta que explotó, ¿verdad? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son responsables del 30% de las muertes reportadas en el mundo, registrándose entre 2013, que iba en aumento, ¿verdad? Desde los datos de la OMS, eso va en aumento a nivel mundial. Pero hay una cuestión, en zona geográfica eso también cambia. ¿Dónde es más frecuente las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares? ¿Dónde está más aumentada? Latinoamérica. Latinoamérica y Centroamérica. Y ustedes saben que los Estados Unidos, hasta hace poco, tenía una de las tasas más altas de enfermedades cardiovasculares. Uno es por la vida urbanizada, pero cada vez hay más ciudad que campo. La comida rápida, la gente ya no cocina en su casa, ¿verdad? Y también por más avance tecnológico, porque Estados Unidos está caracterizado por tener el avance tecnológico más alto de todos. Su avance tecnológico no disminuyó el riesgo cardiovascular. No disminuyó el riesgo cardiovascular. Inclusive empeoró. ¿Saben por qué? Porque la gente ya no hacía prevención. La gente decía, no, pero si después me van a poner todos unos aparatos y van a salvar mi vida. La medicina está cada vez más avanzada. Esa teoría que la gente se creaba en su cabeza, ellos vieron de que no disminuía el riesgo cardiovascular, inclusive empeoraba, ¿verdad? Porque ellos estaban confiados que el sistema de salud le va a salvar la vida. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a cambiar ¿cómo se llama? Su política sanitaria. Empezaron a cambiar su política sanitaria porque los estadounidenses, con la tecnología que tienen, pudieron descubrir que los niños a edad muy temprana empezaban a tener estrías de grasa en las arterias. ¿Verdad? Ellos fueron los que descubrieron eso. Entonces dijeron, no, acá está pasando algo muy grave, nosotros vamos a quedarnos sin población adulta dentro de 20 años. Y la gente va a morir muy joven. Y vamos a quedarnos sin adultos mayores. Y si queda que una población se quede sin adultos mayores es grave.
Entonces empezaron a cambiar su política sanitaria y hoy el papá y la mamá que tienen un hijo obeso se le puede demandar. O sea, se puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Por falta de deber y cuidado al niño. Todos los niños tienen que llevar fruta, una fruta por lo menos en su merienda. Empezaron a cambiar y eso tuvo que revertir y ahora ellos están repuntando. Ese efecto se va a ver recién en 30 años a partir de ahora. Y es lo que nosotros también tenemos que copiar, esa parte, ¿verdad? Porque lo único que salva y baja esa mortalidad no es la tecnología, es algo tan simple y sencillo como la prevención primaria. Ellos se dieron cuenta de eso. En Estados Unidos falta mucha cultura. En Cuba la mortalidad no es tan alta, porque ellos vienen trabajando con atención primaria hace años. De hecho, eso es lo que se caracteriza por eso, ¿verdad? Y también en los países orientales. China no tiene mucho problema cardiovascular. Corea, Japón, ¿verdad? Los chinos y los coreanos, luego yo digo que no tienen casi problema de triglicéridos, colesterol y eso, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo, yo digo, hermano, es una cuestión lógica, ¿verdad? Es una cuestión de lógica, ¿verdad? Si nosotros estudiamos, y por eso es tan importante estudiar las poblaciones y las culturas. ¿Por qué los chinos no mueren de enfermedad cardiovascular? O si mueren muy pocos, ¿verdad? ¿Y por qué los latinoamericanos no estamos aumentando eso? ¿Verdad? Porque estamos en un retroceso, ¿verdad? Y no estamos trabajando en donde tenemos que trabajar. El infarto agudo de miocardio se manifiesta principalmente por el dolor anginoso. En ancianos y diabéticos puede no seguir ese patrón habitual. O sea, cuanto más adulto mayor es, más atípico va a ser su dolor. Cuanto más joven es, más típico va a ser su dolor. Entonces, a veces se hace más difícil hacer el diagnóstico en adultos mayores y también en pacientes diabéticos. Inclusive pueden ser silentes. La dificultad respiratoria o la línea a veces se manifiesta como algo, como el primer síntoma, porque había sido hace rato, ya infartó y ya está con insuficiencia cardíaca. Y ese es su consecuencia, ya es su primer síntoma. El infarto agudo de miocardio es una patología frecuente en nuestro país, ¿verdad? Y es en el caso del centro en donde se hizo la investigación, por lo que nos propusimos a determinar las características demográficas, ¿verdad? Porque se hace un estudio de población, ¿verdad? Si yo comparo este estudio en la zona urbana y ese mismo estudio llevo a una zona rural, capaz no va a ser la misma cosa, ¿verdad? Va a variar. Bueno, ¿y qué elemento se utilizó? El electrocardiograma y los elementos del laboratorio y los datos clínicos del paciente. Bueno, ahí están los datos sociodemográficos, porque hay datos que no se pueden modificar, como la edad, el sexo y la procedencia. Esos son datos que no, o sea, la etnia sería también cosa que no se puede modificar. Y después están las comorbilidades, que son los modificables. Las comorbilidades como el tabaquismo, sedentarismo, etc. Manifestaciones clínicas, cómo el paciente se manifiesta en el momento del infarto, si tuvo su dolor típico o si no tuvo su dolor, cómo se manifiesta. El tratamiento que se realizó y su fracción de eyección. Esos son los datos y las enzimas cardíacas.
Vamos a ver en la conclusión que salió después de todo ese estudio en estos 100 pacientes. Fíjense, sexo masculino, ¿verdad? De los 110, los que tuvieron infarto, 75 luego ya son de sexo masculino. Muchos más, 35 nomás mujeres. Y 75 sexo masculino. O sea, ahí se comprueba que en realidad sexo masculino es predominante. Después, la edad media, ¿verdad? 33 personas entre 71 y 80 años. O sea, cuanto mayor, más riesgo de infarto. Pasándolos, acá por ejemplo, 5 personas entre 26 y 40 años. 11 personas entre 41 y 50 años, y 33 personas entre 71 y 80 años. Pero cuanto más edad, más aumenta el riesgo. 92 personas luego de zona urbana y 18 nomás de zona rural. Eso también es algo que tenemos que tener presente. La escolaridad, la secundaria, fíjense, la secundaria 36 personas y 68 personas solamente hicieron la primaria. O sea que sí también incluye la educación. Es mucho más fácil hablar con una persona que hasta que se fue a la universidad, es más fácil dar conciencia, a no ser que esa persona definitivamente no quiera no vivir más o menos, ¿verdad? Porque hay gente que no quiere ni vivir ni le importa su vida. Entonces ese ya es un punto aparte, ¿verdad? Pero por falta de educación hay más personas que no entienden por falta de educación. La ocupación, bueno, eso tiene que ver también con la parte de educación, ¿verdad? Y su nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es una triste realidad, porque no debería ser así. Pero muchas veces el nivel socioeconómico condiciona también a las patologías. ¿Saben por qué? Porque una persona que no tiene un nivel socioeconómico como para subsistir, vive no para vivir, vive para sobrevivir. Y esa es la realidad de muchas personas. No tienen para comprar fruta. Y te dicen, ¿cómo voy a comer fruta si la fruta es más cara que comprar 1 kilo de arroz? Y todos los días es arroz con un poquito de carne, o le agregan a la carne más grasa que carne para que le llene. Y esa es su alimentación del día a día. Entonces es muy difícil hacer una planificación en las personas que socioeconómicamente no pueden solventar su gasto, porque se alimentan más en la zona urbana. En la zona rural todavía sí, porque en la zona rural el propio campesino cultiva su mandioca, su zanahoria, su poroto, su no sé qué cosa. Entonces ellos se alimentan hasta mejor, ¿verdad? Pero en la urbana no, porque se tiene que ir al supermercado y le sale muy caro. Entonces es más fácil comer guiso de arroz todos los días, con mucha grasa, porque eso le llena. Entonces, por eso es acá. Que sea chofer, que sea empleada doméstica o albañil y agricultor, ¿verdad? Entonces, todas estas personas también el desgaste físico. Muchas veces no tienen tiempo yo no me puedo ni sentar a comer tranquilo. Todo rápido. Eso también enlentece el metabolismo. Acuérdense que una persona que desayuna o no desayuna, solamente almuerza y en todo el día no comió nada y llega a su casa a devorar todo lo que hay, esa es la persona con metabolismo lento y que va a engordar. Come menos veces, pero su calidad de alimentación es mala. Esa es una persona que va a hacer dislipidemia, que va a tener arteriosclerosis.
Ahora, una persona que come, y yo no le estoy diciendo que no coma, que coma bien y que coma 4 veces a 6 veces al día, es una persona que va a bajar de peso. Por más que coma mucho. Va a bajar de peso. Por eso dice, ¿dónde lo que se va? Todo lo que comes. Y mi metabolismo es rápido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como más veces. Le estoy entrenando a mi metabolismo que sea más rápido. Como menos veces, más engordo. Como más veces, más bajo de peso. Entonces, todo eso va a influir. Bueno, entonces, fíjense acá. Voy a decirles directamente ya la conclusión final para que vean nomás ustedes cómo es la importancia de esto, ¿verdad? Bueno, entonces la conclusión final. En promedio, la edad de los pacientes fue de 64 años, de los 110 que infartaron. Más del 50% tenía por encima de 61 años. En su mayoría fueron de sexo masculino del área urbana, con una escolaridad primaria y en estado de desempleo. En estado de desempleo. El 92% tenía alguna patología de base. Estando presente la hipertensión arterial en la mayoría de los casos, la diabetes mellitus y la obesidad también fueron frecuentes. 1 de cada 4 pacientes padeció un evento coronario previo. O sea que los pacientes que infartaron ya antes, o sea, los que murieron en realidad, ya tuvieron infarto antes. La sintomatología más frecuente referida por los pacientes fue el dolor de pecho y en promedio llevaban de 20 horas de evolución del cuadro. O sea, más de un día ya estaban así y después se fueron a consultar, que eso también nos dice la falta de educación. Yo ya le tengo que entrenar a mi paciente para que él sepa cuando está infartando. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra falta de responsabilidad como población médica. ¿Verdad? No estamos previniendo, no estamos haciendo prevención como tiene que ser. La gente no sabe cuando está infartando. Y ellos tienen que saber y se tienen que dar cuenta. Y en el primer síntoma ya se tienen que ir. Porque a mí, yo puedo ser mejor intervencionista del país. Pero si ese paciente ya estuvo más de 20 horas infartando y no se dio cuenta, ya va a llegar tarde a mi asistente. Y a mí, toda esa especialidad que hice, al final no sirve de nada. Entonces, primero es que el paciente sepa, porque ellos se pueden dar cuenta y pueden actuar rápido. El tipo de lesión más frecuente fue el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento C, que finalmente lleva también a la alta mortalidad. Solo 12 de los 40 pacientes fueron con elevación del segmento ST. Llegaron en periodo de ventana para terapia fibrinolítica. El cateterismo cardíaco se pudo realizar en el 45% de los casos. ¿Por qué? Porque no se hizo fibrinolisis antes. Capaz, y si se hacía fibrinolisis, no iban a llegar al cateterismo. ¿Verdad? O si iban a llegar, a lo mejor iba a reducir el número de stent que van a utilizar. La mortalidad fue del 20% y los factores predictores de ello fueron la diabetes mellitus y el alto índice de insuficiencia cardíaca acompañado, porque acuérdense de que estos pacientes ya hicieron infarto antes. Los que murieron ya hicieron infarto antes, ya estaban con un nivel de insuficiencia cardíaca 3 a 4. Bueno, y se dan cuenta que a mí me encanta el trabajo. Me encanta eso de leer así esas conclusiones, a mí me encanta porque son trabajos estudiados reales.
Y si yo me intereso y me involucro en hacer mi propio trabajo, imagínense cuánto vamos a aprender. Por eso yo le animo a ustedes que vean por lo menos un trabajo científico en su vida que tienen que tener. Uno por lo menos, no le digo, si quieren tener más, ¿verdad? Pero uno por lo menos procuren hacer en grupo. Y esto es fácil hacer. Se tienen que ir nomás en un hospital y ver la historia de los pacientes, ¿verdad? Y agarran unos 100 pacientes o no sé, menos también si quieren, y vean las fichas, cuántos infartos ustedes suelen tener en las urgencias, ¿verdad? Y empiecen a ver las fichas, la edad de los pacientes, todos los datos del paciente normalmente están en la historia clínica. Y hacer esa revisión, ¿cuánto vamos a aprender de eso? Muchísimo. Porque cuando yo me empapo con una historia, ¿verdad? Es cuando más aprendo de esa patología. Y me interesa. Y esa